Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación, en donde este día tenemos el placer de conversar con Germán Pérez. Él es el director del canal Zoom de Colombia. ¿Qué tal, Germán? Bienvenido a las instalaciones de Justicia TV y a la Ciudad de México. Muchas gracias, Lorena. Muy complacido de estar aquí en las instalaciones, en un lugar histórico tan representativo y bueno, rodeado de tanto colega de la producción de la televisión y que creo que vamos a hablar un poquitico de lo que es este lenguaje al servicio, en este caso, de la rama del Poder Judicial y de enseñar, en el buen sentido de la palabra, a la gente todo lo que hay detrás de toda esta serie de procesos. Así es, todo lo que hay de colaboración de las televisiones públicas en la región y justamente quisiéramos que nos comentara cómo surge Canal Zoom de Colombia. Gracias por la pregunta. En mi etapa y en mi proceso de ser académico, digamos que toda la vida he combinado las dos, los dos oficios, yo los llamo así, sin demeritarlos, porque me parece que tienen un alto componente de vocación, que es la docencia y la producción. Coincidimos con un equipo de profesores de varias universidades en la necesidad de crear un canal para la educación superior en nuestro país. Normalmente ocurre que cada institución pública o privada en Colombia tiene sus propios medios, su propio canal, su propia radio y estos medios. Nosotros coincidimos en que necesitábamos uno que los aglutinara a todos, que diera cuenta con participación de todos. Y como tal, esta idea se cristalizó en el 2006 mediante un acuerdo de la autoridad de televisión de ese entonces, donde le dio vida al canal, y ya en el 2008 salimos con nuestra primera señal al aire, donde en ese entonces logramos aglutinar a más de 43 instituciones públicas y privadas de todo el país, en el sentido de hacer una televisión con objeto social para la apropiación de la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación y la cultura. Cuéntenos, ¿quiénes forman parte de este canal? Me imagino que al ser de origen universitario, tienen ya en su gente dentro de los profesionales que trabajan a universitarias y universitarios. Tal cual. Y parte de la vocación del canal es darle también participación y acceso a los jóvenes que se están preparando. Y no solamente los jóvenes en las carreras afines a la comunicación social, el cine, la televisión y la publicidad, sino en todas las profesiones, porque para hacer televisión o estar en un medio, pues se necesita el expertise de diferentes ramas, la administración, el derecho y otra cantidad de carreras. Entonces, total, en el canal nosotros estamos constituidos con un equipo muy joven. De hecho, digamos que el adulto mayor soy yo, ya por el tiempo, pero trabajamos con gente muy joven que nutrimos de nuestras propias universidades, de universidades aliadas y bajo los modelos tradicionales que existen en todo lado, donde la gente entra como pasante, a hacer sus prácticas, hay la posibilidad de que ingrese al canal y se quede profesionalmente. De hecho, en este instante siento el orgullo de poderlo decir que todo el equipo que está conformado ingresaron como pasantes haciendo sus prácticas y luego se fueron quedando gracias al valor que le encontraron al canal y al inmenso valor que nosotros les encontramos a ellos. Entonces allí hay como toda una polivalencia de profesiones pues al servicio de la comunidad. Así es un ejercicio muy redondo, también de Total, labor social. total. Justamente, platíquenos ahora qué tipo de programación tienen. Bueno, gracias. La base y el sumum de la programación de nuestro canal viene directamente de nuestras instituciones. Nosotros tenemos conformada una parrilla de programación que la nutren nuestras instituciones. Tenemos un nivel de participación muy equitativo, muy democrático, donde cada una aporta de acuerdo con su capacidad instalada, de acuerdo con sus contenidos, de acuerdo con sus intereses, ¿sí? Los contenidos a la parrilla del canal. En un comienzo, para establecer la parrilla, curiosamente nos preguntaban de cómo íbamos a hacer para conjugar los esfuerzos y los intereses y los objetivos de todas las instituciones. Y pues logramos hacerlo de una manera muy igualitaria y ya ahora tenemos un ecosistema donde cada institución aporta un contenido de acuerdo con esa posibilidad. Algunas producen y emiten, por decirte algo, 6, 7 horas, otras 10, hay otras que producen mucho más, pero tenemos un equilibrio en un modelo, originalmente era 12 por 2, 12 horas que se estrenaban y que luego se repetían. Ahora ya estamos en 24 horas porque la afluencia, la participación es tan grande que nos podemos dar, entre comillas, el lujo de estar emitiendo contenidos nuevos todo el tiempo.
Y gracias a la señal satelital, al poder de la tecnología, pues nuestro canal se sintoniza en varios países del orbe, lo cual nos obliga a nutrir una parrilla 24 horas, porque seguramente en el horario nuestro que coincide con Latinoamérica lo pueden ver todo el mundo, pero cuando estamos emitiendo en la noche, los están viendo en Europa o en el norte de África. Entonces, aquí hemos querido ser como una alternativa. Cuando uno habla de un canal educativo, o académico, pues se puede tender a pensar que sus contenidos pueden ser duros o complejos. No, nosotros lo hacemos con un sentido del lenguaje llano, sencillo, directo y donde más haya participación de los jóvenes. Y bueno, ahora con el boom de las redes sociales, pues también nos hemos combinado con ellos. Entonces todos nuestros contenidos son en multiplataforma, muy conectados y ligados a las redes sociales. Y allí han ocurrido fenómenos que seguramente lo hablaremos más adelante, de cómo hemos desarrollado contenidos que aparentemente iban para una primera pantalla o solamente para las redes, pero que gracias al poder que ha tenido en las redes, los jóvenes han pedido que los migremos a esa primera pantalla. Entonces ya no solamente ven la televisión por acá, sino que también acuden a la pantalla tradicional, porque para ellos es maravilloso ver algo en lo cual se autorreconocen, pero que además ellos mismos hicieron. Así es, qué Ujú. interesante Sí, todo lo que nos comenta y hacia eso iba dirigida. Mi siguiente pregunta, ¿cuál era el público meta, a quién estaba dirigido? Y se lo preguntaba justamente por el lenguaje, porque claro. a veces el lenguaje de los medios públicos enfocados a la educación pudieran pensarse que están dirigidos solamente para un sector que maneja ciertos lenguajes. Por ejemplo, sí. Y de hecho, dentro del desarrollo del canal también ofrecemos servicios y colaboraciones. Y dependiendo del tipo de canal, si es temático, por ejemplo, como el canal Congreso, producimos contenidos, pero con la mirada de los jóvenes para llegarle a un poco más de gente, para llegarle a toda la comunidad. Y es por eso que si bien empezamos como con una línea muy dirigida a los jóvenes, ese es nuestra principal componente, ahora tenemos una parrilla un poco más generalista, donde tratamos de dar cuenta de contenidos a adultos mayores, adolescentes y a niños, porque curiosamente en la primera etapa de estos primeros 15 años del canal, cuando ofrecimos la programación, por su carácter, se interesaron mucho los públicos mayores, ¿sí? Porque había mucho documental, programa muy institucional, y nos fuimos posicionando hasta el punto que fuimos penetrando a los jóvenes, que ese era nuestro objetivo, y ahora a los adolescentes y a los niños también, a los infantes, porque es bueno poderles enseñar a ellos y hacer pedagogía desde pequeños. Y por ejemplo, en temas como los de la rama judicial, los de las elecciones, pues yo creo que para nosotros es fundamental ir haciendo esa pedagogía para que vayan entendiendo de la importancia de participar en un Estado de Derecho, de lo que son sus cuerpos colegiados y lo que son todas las ramas del poder público. Una importante labor de alfabetización Tal para cual. toda la sociedad la que hacen. Y quisiera que nos centráramos en un programa muy interesante Mm. que transmitimos aquí a través de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, que es Camino a la Reparación. Nosotros lo transmitimos desde mayo de este año, pero platíquenos de qué se trata. Pues mira, Camino a la Reparación hizo parte de esa idea de querer llegarle un poco más a la población. Nosotros en principio trabajamos con el Canal Congreso, haciendo un proyecto que se llamaba La Cámara en tu región, y era hablar con los representantes de las diferentes regiones a través de este programa, con el que íbamos con una móvil, con una especie de bus, de camión, visitando las regiones, entrevistando a los representantes de esas regiones que hacen parte de la Cámara, para que nos contaran cuál era su nivel de participación y la importancia de ellos, y llevarles este lenguaje a las comunidades. Y curiosamente, después de esa etapa, explorando, dijimos, bueno, ¿qué otros contenidos vamos a hacer? Porque este programa tuvo una muy buena presentación y un muy buen impacto. Gracias a que tenemos una periodista así como de tus características, muy joven y muy preparada, la gente fue entendiendo la importancia de desarrollar estos diálogos y estas conversaciones, y es así como dimos vida y surgió el Camino a la Reparación. Dentro del proceso que llevamos en nuestro país, digamos que por los acuerdos que se firmaron en el 2016-2017, desde el Canal Congreso hubo una preocupación por darle voz a las víctimas del conflicto. ¿Y cómo quisimos hacerlo?
desde una mirada humana, desde una mirada de la familia, desde una mirada de su hogar, de su entorno, de su problemática de proximidad. Y pues salió este programa maravilloso, donde si bien la esencia es el ser humano, también se da cuenta de lo que ocurre en su entorno y cómo ha trascendido y ha repercutido en el desarrollo de nuestro devenir. Nosotros somos un país que tristemente pues, lleva más de 60 años en conflicto y nos acostumbramos eh, a vivir bajo esa situación. Entonces creemos que aportar al país con un contenido de estas características, camino a la reparación, además me parece que el nombre es muy evocador, ¿sí? Que es el de sanarse a uno mismo y luego transmitírselo a los demás, pues creo que podemos lograr ese impacto de sumar un granito más, a ver si en algún momento de nuestro momento político y geográfico y geopolítico alcanzamos esa paz tan anhelada y qué bueno que sea de la mano de las regiones y de los mismos jóvenes. Qué importante labor es la que están haciendo y me resulta ahorita una pregunta. ¿Fue difícil acercarse hacia las comunidades por el contexto en el que estaban? Si bien desde 2016, como dice, están estos diálogos de paz, es fecha, estamos en 2023 y aún no se consolidan al 100%, pero me imagino la labor de ustedes periodística como medio de comunicación, de ir a las comunidades con una cámara. No muchas personas siempre quieren hablar de estos temas tan difíciles frente a una cámara. ¿Cómo fue hacer todo esto? Pues mira, es un proceso maravilloso porque como bien lo indicas, yendo en representación del Canal Congreso o con la producción del Canal Son, pues de pronto la gente interpretaba que íbamos a hacer un mensaje más o una nota más de esas tantas que se hacen a las víctimas y donde sin querer pues se aprovecha su situación para desarrollar narrativas ideológicas. Entonces al principio eran un poco reticentes y era apenas lógico y normal porque además estábamos irrumpiendo en su entorno. Luego, afortunadamente, gracias al equipo que hay ahí y a la realización y a los productores y los directores, encontramos tocar los puntos sensibles de esos seres humanos que han vivido el conflicto y que nosotros lo que queríamos era simplemente, y en el buen sentido de la palabra, legitimar lo que ha sido su participación, lo que ha sido su mismo dolor, pero sin victimizar, sino todo lo contrario, a partir de lo que han vivido y han sufrido, llevar una vida justa y digna y de querer aportarle al desarrollo del país con la paz. Entonces aquí hemos encontrado diferentes oficios, madres cabeza de familia, líderes comunales, líderes en todos los ámbitos que encuentran una voz en el programa y que entienden que sí pueden comunicar eso que ya tenían por allá como tan guardado, como tan en sí mismos y ha sido maravilloso porque vemos como que sufre un proceso de catarsis cuando estamos haciendo con ellos el programa, que es el tema de liberar todo eso que uno tiene guardado y que a veces es difícil de poder comunicar. Entonces, ha sido tan bueno que al punto que ya estamos preparando una segunda temporada este año y que muy seguramente vamos a poner en conocimiento y en contacto de ustedes porque creemos que allí vamos haciendo un poco más de cercanía con todos nuestros pueblos y con toda la inmensa pluralidad que manejamos nosotros en nuestro país. Así, también es una labor como de justicia, porque si bien dice que el enfoque no es para victimizar, estas personas son víctimas de un conflicto armado muy difícil que ha dejado pues en muchos rubros víctimas, víctimas de desapariciones forzadas, bueno, familiares de víctimas de desapariciones forzadas, desplazamiento forzado interno, tortura, también reclutamiento a niños, muchísimos violaciones a derechos humanos y también algo un delito muy grave, que es el secuestro. A ustedes, desde su expertise como comunicólogo, como periodista, ¿cómo aborda estas historias? Pues mira, a veces hay que abordarlo desde la misma vivencia. Hasta hace un tiempo había una estadística en nuestro país que de cada 10 familias, al menos una había sido víctima del secuestro o del plagio. Y ocurrió así también en nuestro caso personal. Esto hacía muy difícil y muy sensible tocar el tema, porque nos familiarizamos
con el tema, nos familiarizamos con la violencia y nos acostumbramos a la misma. Y creo que en este proceso de alfabetización y de pedagogía tenemos que aprender a desprendernos y desacostumbrarnos de esa situación que no es normal, ¿sí? Pero que también creemos que desde la reparación le podemos aportar a que en algún momento alcancemos el tema. Entonces a veces para la gente de La Paz, a veces para la gente suena extraño que de pronto quienes hemos sufrido, hemos sido víctimas de plagio, no estemos de acuerdo con que haya un proceso de paz. Y fue curioso porque en el momento en que se dio, en el 2016-2017, el presidente del momento hizo todo un referéndum e hizo una convocatoria nacional para ver si el país estaba de acuerdo, todo el país, en que era el momento de hacer la paz o no. Y curiosamente se movieron una serie de factores y de circunstancias, y ese señor presidente, que no tenía por qué haber hecho esa convocatoria, porque todos creeríamos que estaríamos de acuerdo, pues sufrió un revés muy fuerte, porque gracias a, o desafortunadamente, a todos estos desencuentros, se perdió ese consenso. Y entonces resultó que más del 50% en nuestro país no estaba de acuerdo con el proceso de paz, en el entendido que aparentemente no había reparación y que no había por qué negociar con nuestros victimarios. Pero pues yo creo que sin ponernos sociológicos ni antropológicos, uno hace acuerdos o establece acuerdos pues con su enemigo, pues con su amigo pues no tanto. Entonces uno tiene que tratar de dejar de lado, esto no es fácil, ¿sí? Los dolores vividos, los desencuentros, para poder decir, apuntémosle a crear un nuevo país o un mejor país. Entonces allí fue donde sufrimos esa situación, pero creo que ya hemos venido como trascendiendo el camino y bueno, tampoco quisimos entender de que el hecho de que había la firma del proceso no era que al otro día ya estábamos, entre comillas, en paz, ese es el ideal. Llevamos 6 años, pero infortunadamente por los cambios políticos, entonces ha habido gobiernos que están de acuerdo con el proceso, hay otros que no porque pues, no abordan sus intereses, pero lo total es que desde los poderes políticos se entienda que nos tienen que hacer una pedagogía del por qué debemos llegar a lo mismo, de estar todos de acuerdo con un proceso de paz y que si miramos procesos de paz de otros países, pues tenemos que reconocer que este ha sido un camino de varios años. Sí, ahorita nosotros nos encontramos en un conflicto muy fuerte en el sentido de que por el nuevo gobierno que tenemos, que es el primer gobierno de izquierda durante 200 años, y bien ellos han tenido alguna participación, eh, pues una de las banderas del actual presidente es la paz total, ¿sí? Pero entonces, claro, aquí hay desencuentros porque la paz total, ¿a qué precio? ¿Sí? Al precio del olvido, al precio de la no reparación o a qué. Y entonces ahí como que creo que estamos tratando de aportarle a ese diálogo para que ojalá, si no es en este, en otro, ¿sí? No importa ni el color ni el partido, los colombianos entendamos que no podemos seguir matándonos entre nosotros mismos, porque a la larga tenemos una misma afinidad que es ser colombianos. O sea, ese otro que me ataca con violencia también es colombiano y yo debo verlo como tal. Así es, y de ahí la importancia de transmitir, de producir este tipo de programas Tal que cual, hablen desde otro punto de vista, desde tal otra cual. voz, no oficialista. Y Ujú, quería preguntarle justamente, como bien nos comentaba, el nuevo gobierno se ha destacado porque el titular perteneció a una guerrilla. ujú. Ahorita como medio público, ¿ustedes tienen una línea editorial? No. Bueno, en el caso del canal, pues nosotros combinamos, digamos que nuestro trabajo, nuestro canal Universitario Nacional son dentro de la autonomía universitaria, la trasladamos también al medio, somos totalmente autónomos, ¿sí? Si bien combinamos instituciones públicas y privadas, hemos tratado de mantener una línea lo más independiente posible, y digo lo más independiente posible, porque de pronto alguien puede decir no o están para este lado o para el otro, donde le damos la voz a todo el mundo. Eso sí, con responsabilidad, con respeto, ¿sí? Por la manera de pensar
y por la diferencia con el otro. Entonces ahí no hemos tenido ningún inconveniente. Y en el caso de nuestro trabajo tan fuerte y tan unido con el Canal Congreso, igual. No hay una línea editorial como tal. La línea editorial viene dada, ¿sí? Por ser lo más objetivos posibles, ¿sí? Por ser lo más veraces posibles, ¿sí? Y con un rigor de investigación y de trabajo periodístico. Entonces, en ese sentido, pues estamos abiertos a todas las voces y a todas las interpretaciones. Por eso la Cámara en tu región es eso. No hacemos diferencia de qué político está participando o si es el político del gobierno de turno. No, hay participación por igual a todos. Y curiosamente, cuando empezó el programa, la gente pensaba que iba a ser la voz de los representantes del gobierno. No, se le da participación absolutamente a todos. Y en el caso de Camino a la Reparación, igual. Nosotros visitamos las zonas de mayor conflicto, ¿sí? Y donde se han dado los momentos más difíciles de nuestra geografía. Entonces, total, lo hacemos de una manera muy abierta. Pues no es cosa menor esta labor periodística que hacen, porque según datos que tuve oportunidad de recopilar, más de 12 millones, cifras oficiales o Sí, de sí, organismos locales, sí. 12 millones de episodios de violencia, más de 9 millones de víctimas, según el Registro Único de Víctimas, más de 220,000 muertes de las contadas oficialmente y la mayoría de civiles y más cifras de víctimas de todos estos delitos. ¿Qué relevancia tiene esta serie, Camino a la Reparación, como también abonar a la memoria histórica de Colombia? Mira, es clave. Dentro del canal estamos en un proceso, no solamente de producir nuevos contenidos y en nuestro trabajo a la par con el Canal Congreso, de aportarle a la preservación y conservación de la memoria. Y creo que un país del que no se recoja la memoria, como dice la frase por ahí, está condenado a repetirla. Entonces nosotros tenemos que recabar y a veces hurgar en nuestros propios dolores y heridas, ¿sí? Pero más para que esto no vuelva a ocurrir, ¿sí? Para que no se vuelva a repetir. Por eso dentro de las consignas de este proceso de paz está la reparación. No sé si el no olvido, ¿sí? Porque es bastante complejo, como elementos claves para que haya una reconciliación. Entonces creemos que sí le podemos y le estamos aportando. Y que no necesariamente, en el caso de este seriado, tenga que ver solamente con las víctimas, porque de todas maneras todos somos víctimas colaterales, ¿sí? No necesariamente para darle voz a alguien tiene que haber sufrido el plagio o haber sufrido alguna situación directa. Puede haber sido el objeto del impacto de una comunidad por la violencia. Nosotros tenemos un registro, como lo indicas tú, con los números de poblaciones totalmente arrasadas, o sea, borradas casi que del mapa. No es una, dos o algún número de personas, sino poblaciones completas. En este proceso entramos, por ejemplo, a lugares que aparentemente estaban vedados porque todavía sigue habiendo rasgos de presencia de paramilitares, de fenómenos de narcotráfico, que no les interesa que uno hurgue en esa sociedad, sino que se mantengan como tal. Entonces, el equipo que se desplazaba, cuando se daba cuenta que estaban entrando en zonas, entre comillas, rojas, recibían la advertencia, ¿sí? De que lo que se estaba haciendo era bastante riesgoso. Pero cuando entendían que nuestro proceso es pedagógico, ¿sí? Que no llegábamos a atacar, ¿sí? Ni tampoco a desarrollar el fenómeno pues de Estocolmo frente a lo que uno desarrolla con sus victimarios, ellos mismos nos ayudaban a abrir las puertas, y ellos mismos llevaban al realizador y uno sabía que se estaba transportando en el carro de un paramilitar o de un narco y uno decía, ok, no pasa nada, ¿sí? Porque nuestro objetivo era mayor, era supremo, que eran los pueblos, y porque en realidad nuestra idea no era poner a nadie ni a favor ni en contra, sino reseñar una verdad. Entonces yo creo que ahí la gente empieza a entender un poco más y que sí hay caminos, como lo dice la serie, ¿no? Un camino a la reparación es precisamente recorrer esos caminos hasta llegar a los actuales e ir a las regiones
e ir a la provincia, porque curiosamente en nuestro país también ocurrió el fenómeno que quienes vivimos en las grandes urbes o en las ciudades no sentíamos tan familiar el fenómeno de la violencia o el fenómeno de las víctimas, porque nosotros estábamos aquí en la ciudad y recibimos las noticias y nos parecía un poco raro o extraño y excúsame el término, hasta exótico, que a determinada distancia había una serie de fenómenos, pero que eso no tenía que ver con nosotros. Y curiosamente sí tenía que ver con nosotros. O sea, no hay que esperarse a que la violencia se enquiste en la ciudad, ¿sí? Para saber que la tenemos ahí. Entonces yo creo que en ese sentido hemos cumplido con ese factor que, aglutinante, que es el entender que a todos de alguna manera nos ha afectado, e incluso a los del pasado, a nuestras familias, a los del presente y por qué no a los del futuro, ¿sí? Porque pues la idea que uno se fija con este tipo de trabajo es dejarles un mejor mundo a las nuevas generaciones, lo quieran o no la quieran, eso ya es otra cosa. Uno trata de allanarles el camino, como a veces trata uno de hacerlo con los hijos, pero igual cada quien toma su decisión frente al tema. Sí, qué gran labor la que realizan, acercar la historia, como bien dice, en su mismo país, pero también al estar en colaboración con la red iberoamericana Por de ejemplo, televisiones públicas, pues nos acercan todo eso a los países de Iberoamérica y es muy interesante conocer todo esto. ¿De quién surgió la idea creativa de hacer este programa, Camino a la Reparación? Nos mencionaba que lleva 12 años al frente de la dirección de Canal Zoom. del canal Zoom, sí, en su momento, pues te voy a responder en dos tiempos y empiezo por la segunda parte. Cuando se creó y se constituyó el canal, pues hubo varias etapas y yo entré en una segunda etapa cuando ya estaba constituido y luego me invitaron a ser como el gerente del canal, pero desde la mirada de un director y productor. Yo básicamente soy director y productor de televisión y soy periodista como tal. Y, y sentíamos que teníamos que fortalecer los contenidos. Entonces por eso me pusieron en la dirección como tal. Ya habíamos tenido una dirección administrativa y ejecutiva muy buena, muy robusta, muy fuerte, que le dio como la estabilidad al canal para que pudiera pervivir hasta ahora. Y entonces ya ahí vino la mirada de un realizador para conjugar los contenidos, para conjugar las pantallas, los formatos. Ya es cuando vine a intervenir para darle como, digamos que, ese toque. Y ya en el proceso de trabajar con temas tan puntuales, por las mismas características del canal Sony y del canal Congreso, pues encontramos que le podíamos aportar al tema del proceso de paz desde las miradas, lo cual pues nos generaba una polémica muy fuerte, porque pues aparentemente eran temas un poco, si se quiere, vedados, o solamente desde el tipo periodístico, pues con miradas totalmente diferentes. Y entonces nosotros nos hemos puesto siempre la tarea cada año de desarrollar alguna serie o algún contenido o algún unitario que esté ligado directamente a los temas de paz. De hecho, pues nosotros le propusimos les hemos venido proponiendo a todos los gobiernos desde que existimos, de que pueden tener la pantalla del canal Zoom y del canal Congreso para hacer más pedagogía y concientización. Y creo que lo venimos haciendo poco a poco. Entonces, digamos que con espacios como ATEI, que ustedes tienen la fortuna de contar con un director como Sí. el maestro Ernesto Velázquez, que ha sido presidente de la ATEI, ¿sí? Y bueno, una persona muy relevante aquí en México y de canales culturales como Sí. Canal 22, como TVUNAM, Así y es. ahora aquí en el canal de Poder Judicial. Entonces yo creo que esa combinación de esa experiencia con la comunidad, con lo social, y ahora desde, entre comillas, lo legal, pues creo que son como un crisol para generar esos nuevos contenidos que no solamente se vean en nuestros países, sino en toda Iberoamérica, porque creemos que también a la gente de nuestras latitudes, porque tenemos a la final no solamente la afinidad del idioma, sino muchas de nuestras problemáticas a veces son comunes. Uno no tiene que a veces hablar de ese país, sino hablar de la desigualdad, de la falta de diversidad, de los temas de género, y uno dice, oye, esto como que me es muy común a mi país, ¿sí? Y el tema también de la paz. Entonces hemos encontrado que en espacios como ATEI, que en espacios como la Red Tal, que es la red de canales públicos, hacemos televisión sin ser nosotros canales públicos, en este caso el canal Congreso sí, porque es un canal Sí. público, pero el canal Son no lo es. Hacemos televisión con sentido
de lo público, y entonces creo que logramos ahí como un buen impacto, porque saben que como nuestra mirada no es ni oficialista ni institucional, en el buen sentido de la palabra, pues no hay, entre comillas, aparentemente falsos compromisos. Y esto me da pie para que poder citar que antes de llegar a todo esto, cuando empezó el proceso, hicimos un documental que se llama La Paz Posible, donde tratamos de recoger en 28 minutos 10 de los hitos más importantes del conflicto en nuestro país, como para de una manera rápida hacer esa mirada, y le dimos voz absolutamente a todo el mundo, a las víctimas, a los exguerrilleros, a los políticos, a las autoridades, a los sociólogos, a la academia, a los jóvenes, en este programa muy rápido que con todo gusto pongo a disposición de ustedes, ¿sí? Y entendimos que se podía conversar, reconociéndonos en la diferencia. Así es, justo en este punto me gustaría preguntarle cuál es la relevancia de contar con televisoras públicas en nuestra región. Pues mira, a mí me parece fundamental, porque hoy en día con los cambios sustanciales que han sufrido los medios, se supone que esa debería ser una característica de todos los medios, ¿sí? Nosotros nos debemos a la comunidad, más allá que fuéramos privados o no, pero por alguna razón, y esta tarea se le ha dejado a los medios públicos, ¿sí? Eh, en el entendido que son los que deben de tener esa relación directa con la comunidad. Pero también aquí ha surgido la dicotomía que al ser un medio público está comprometido con el gobierno de turno, y no es así. Hay que reconocer que, por ejemplo, en el caso de nuestro país hay unos canales regionales, ¿sí? En este instante tenemos 8, que de alguna manera tienen involucrados los políticos del momento. Se supone que esto viene dado más como para darle la seguridad y la estabilidad al canal, al recibir recursos de una alcaldía, de una municipalidad, de una gobernación. Pero a veces pasa que se es malentendido y puede llegar a convertirse sin querer, no es el propósito, como en la tribuna pública de ese político de turno. Afortunadamente esto ya lo tenemos claro. Y los medios privados, en el entendido de que el periodismo debe ser inquisitivo, debe ser cuestionador, entonces como que a veces se pasan también a la otra orilla. Pero infortunadamente por los monopolios, hoy en día, en el caso de los medios de comunicación privados, pues deben de obedecer a una línea editorial que es la que dicta el dueño del medio, y pues queramos o no, a veces ese dueño del medio pues coopta lo que se hace, lo que se dice en, en procura de sus intereses privados. Entonces yo creo que los medios públicos cumplen ese otro propósito, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos con la comunidad? Pues a través de los medios públicos. Entonces los medios públicos hay que legitimarlos, de donde viniera el recurso. Y es legítimo que todos entendamos que si necesitan del apoyo y el subsidio de los dineros públicos, pues es válido, porque igual todos votamos, todos aportamos, todos con nuestros impuestos, pues le aportamos a los medios. Entonces, pues qué mejor que sea esa la, mm, la vitrina, la de los medios públicos. Entonces tienen que existir per se, porque pues son la voz con la comunidad. De lo contrario, pues vamos a quedarnos un poco sin voz, porque pues esos otros medios, pues hablo de los mal llamados medios privados, porque también tienen que ser públicos, se quiera o no, pues también deberían de conjugarse. Y a veces ellos lo hacen dentro de, para mí, una falsa democratización, porque sí creo que los medios todos tienen una gran responsabilidad, ¿sí? En este tema de este tipo de procesos, ¿sí? Es clave, ¿sí? Y creo que en el caso de nuestro país, frente al conflicto, em, en algunos momentos como que han mirado hacia otros entornos, ¿sí? Y con el cuento del entretenimiento y una cantidad de cosas, como que no han hecho esa confrontación con el tema de la violencia, y a veces nos vamos más con un sensacionalismo, ¿sí? Exacto. Y eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces yo creo que en el caso nuestro eh, tenemos una deuda pendiente, todos los medios, tanto los públicos como privados, frente a la responsabilidad de el aporte a las democracias. A las democracias, a la cultura, a la educación, justamente porque, como bien lo menciona, eh,
podría decirse, compiten con contar historias reales, con rigor, a lo sensacionalista de los medios privados que tal vez enaltecen en este contexto el narcotráfico, y hay que decirlo así. Hay muchos programas en plataformas que van justamente a continuar este discurso de Colombia estigmatizado solamente sobre el tema del narcotráfico, ¿no? Cuando hay muchas más cosas que podrían Claro, destacarse. son otras aristas. Ahora, pues con el tema que tú citas, pues ya nosotros tuvimos un amplio debate y a mí me ocurre que a veces en mi ejercicio cuando visito algún país y me dicen de Colombia, ah, bueno, sus contenidos son buenísimos, todas esas novelas de narcotráfico y no sé qué. Yo personalmente decidí no hacerlas, ¿sí? Y en lo posible me mantengo al margen. Tengo la fortuna de que mi compañera, mi esposa es actriz y a veces ella en su proceso de afianzar su carrera. Yo le decía, mira, tú has tenido la fortuna de no tener que participar en ninguna de esas series, pero pues también uno tiene que vivir, sí, uno tiene una familia al otro lado. Yo le decía, mira, tú qué bueno que no has tenido que trabajar en eso, pero también el respeto a los que han tenido que hacerlo, porque no es una obligación, sino que fue como una tendencia. Ahora, si es para dar cuenta de todo esto en lo que hemos vivido, pues válido, pero yo creo que también hay otras miradas. Yo creo que se pueden tocar temas, pero profundizar un poco en lo social y en lo antropológico del conflicto sin que eso demerite que sea una ficción o una novela. Y pongo simplemente como ejemplo un fenómeno en nuestro país como Café, hecha por Fernando Gaitán, a quien tuve la fortuna de conocer, y que cuando él entró a aportarle a este género tan importante que es la novela, que es un fenómeno latinoamericano, que aquí en México lo han desarrollado muy bien y lo han irradiado a otras latitudes como nosotros mismos, también se puede hacer una novela con sentido de lo público de responsabilidad. Entonces él recreó una novela con el tema del café, donde el gran conflicto de todas maneras que se desarrolla, pues como lo tienen los dramas, es el amor de una pareja, los elementos tradicionales de la historia tradicional aristotélica y platónica de contar una historia con conflicto, inicio, conflicto y desarrollo, pero también con un conflicto amoroso, pero también con temas como de dar a conocer un producto nacional como café, al punto que visitó todas las latitudes y se volvió como una insignia de nuestro país. Entonces así nosotros podríamos también desarrollar otras temáticas y por qué no, algo que se llame paz o algo así, pero esto ahorita es muy prosaico decirlo de esta manera, pero que está asociado a fenómenos que tenemos ahí enquistados y que no podemos pasar por alto. Y ahora, Germán, para ir cerrando esta charla tan grata que hemos tenido, ¿a qué retos se enfrentan hoy en día las televisoras públicas y por qué tendría que fortalecer esta colaboración? Mira, la subsistencia tristemente no depende de los contenidos, porque la televisión pública de Latinoamérica está haciendo unos contenidos maravillosos. Cito el caso colombiano no por ser chauvinista, sino porque es el que medianamente más conozco. De un tiempo acá, la televisión pública se volvió en esa ventana a las comunidades, de explorar lenguajes, de explorar formatos y explorar contenidos que por alguna razón dejaron de lado las otras televisiones. Porque pues, insisto, es legítimo querer hacer un producto que se supone que me garantiza la entrada económica. Pues la televisión pública está haciendo esos otros géneros y esos otros formatos con los cuales la gente se identifica. Nosotros fuimos pioneros con televisiones con contenidos muy primitivistas, ¿sí? Y muy de región. Pues la televisión pública los está haciendo y la gente se ha desbordado a verlos. Con géneros como el documental, que aparentemente son de canales temáticos, pues en la televisión pública se está haciendo. Con franjas o con públicos como los infantiles, pues la televisión pública lo está haciendo, ¿sí? Que es dar cuenta de esos contenidos para los niños, dar cuenta de los contenidos para los jóvenes. Por ejemplo, nosotros ahorita en Colombia estamos desarrollando de la mano de Mintic y curiosamente, y lo cito, este es un fenómeno que empezó en el gobierno anterior, que el nuevo gobierno lo vio, encontró cuál era el objetivo de los jóvenes y simplemente continuó apoyándolo en un COMPES, que es el Consejo Económico y Social para desarrollar contenidos, y lo apoyó en este nuevo gobierno y entonces ahora el proyecto se llama Jóvenes que Transforman, donde vamos a la región, a 10 ciudades de Colombia, eh,
las universidades que hacen parte del canal o los aliados los capacitan, los certifican en herramientas digitales y audiovisuales. Y al final de todo este proceso, el joven se le compran los derechos de emisión de su contenido, se emiten en las redes sociales y le damos una voz a los jóvenes para que digan lo que sienten y lo que piensan y cómo podemos construir un país juntos. Eso no se podría hacer si no existiera una televisión pública y si no existiera una televisión como la que estamos desarrollando todos en organizaciones como ATEI, de la cual hace parte el canal del Poder Judicial, de la cual hace parte muchos otros tipos de canales. Entonces nosotros producimos trabajo, el resultado de nuestro trabajo es colaborativo. No tenemos las grandes capacidades económicas, pero tenemos una gran ventaja, que si nosotros nos ponemos de acuerdo en hacer un seriado como estos, entonces tú aportas un capítulo, otro país aporta otro capítulo, al final tenemos un seriado y hacemos productos de calidad, bien hechos, que podemos intercambiar en todos nuestros países y sumar públicos. Eso no lo tienen las otras televisiones. Nosotros ahorita en Colombia cuando nos miden, que ya dejamos de medirnos, tenemos nuestra propia herramienta de medición y a veces nos dicen, bueno, pero ustedes los ven 300.000, 400.000 en un día y para nosotros son cifras muy importantes, pero resulta que tenemos otras cifras importantes. Este programa o este contenido de Camino a la Reparación es un público mexicano y es un público latinoamericano. Nosotros tenemos la fortuna que nuestros picos más altos nos han visto hasta 47 millones de latinoamericanos. ¿Sí? Entonces mira lo que le estamos apostando. Ya no es de pronto a esas latinicidades muy bolivarianas, sino ahora a una ibercultura. Y eso se suma gracias a estos trabajos colaborativos, a estos trabajos en red, como los que aportan todos los canales temáticos y quienes estamos reunidos en ATE, en La Rectal y en otra serie de, aquí mismo en México, que son un ejemplo maravilloso de combinación entre las universidades, los medios de las universidades, los medios públicos, como la Red México, de la cual nosotros también tenemos la fortuna de participar. Así es, y antes de finalizar, quisiera aprovechar que lo tengo aquí Gracias. para preguntarle, dada su expertise frente a la dirección de un medio público tan importante, ¿qué se tiene que hacer desde las televisiones públicas para captar a más audiencia y enfrentándonos a estos retos también de las nuevas tecnologías, de las redes sociales? Hay muchísima información con la que se compite y para, pues, publicitar nuestros contenidos que, como bien ya lo menciona, son de muchísima calidad. Mira, yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja y es que si bien tenemos que medir lo que hacemos, ¿sí? No tenemos que competir en la medición. Yo recuerdo que cuando llegué al canal ya como gerente, había hecho parte de la constitución y había estado así como un poco al margen del desarrollo del canal. Una de las primeras tareas que me pusieron las mismas universidades era a que lograra alcanzar el rating de los canales privados de nuestro país y me pusieron dos metas de los dos canales muy similares a los de aquí para que alcanzáramos un rating de sintonía como el de ellos. Y yo les dije, entonces estamos equivocados y yo no soy el indicado. Me dijeron, ¿por qué? Dije, porque para eso necesitamos un músculo económico que no tenemos y nuestro objetivo es otro totalmente diferente. Sí podemos aprender a convivir en este ecosistema donde debe haber espacios para todos. Nosotros podemos ser una televisión alternativa, y lo estamos comprobando. Nosotros podemos ser una televisión que se ocupa de esos otros temas de los cuales no se ocupa la televisión, entre comillas, tradicional. Y hay públicos absolutamente para todos. Entonces, hemos encontrado que hay públicos temáticos, ¿sí? Y que más allá de la denominación del canal, que a mí me dirían el canal del Poder Judicial, lo más normal es, eso es de ser leyes y no sé qué. No, hay algo más. Mira esta apertura tan maravillosa. Nosotros este contenido se lo ofrecimos a la TEI y a todas las demás redes. Algunos se interesaron, no, pero mira la visión de una persona como Ernesto, que tiene una visión holística y dijo, ok, aquí también cabe este contenido. Y prueba es que creo que hoy ha tenido buena circulación y creo que ustedes lo van a volver a emitir. Y esto es gracias al impacto que se ha tenido. Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja que nos podemos arriesgar, ¿sí? No porque nos podamos dar el lujo de gastar, porque curiosamente también todos tenemos unas medidas en el gasto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprovechar que ese dinero que tenemos lo tenemos que saber invertir muy bien, ¿sí? Porque tenemos que aprovechar esa oportunidad y saberle llegar a los públicos. Pero si lo seguimos haciendo con las premisas básicas del periodismo, que es la objetividad, que es la veracidad, que es la honestidad, que es el amor y la pasión por lo que hacemos, yo creo que la gente que está del otro lado de la pantalla lo entiende
y empieza a valorar y a respetar todo eso que hacemos y se vuelven también como cómplices de esos mismos contenidos y se vuelven en esa voz de decir, mire, esto lo vi en tal parte, ¿sí? Esto lo vi en tal lugar. Entonces ahí yo creo que tenemos un camino maravilloso ganado. Yo invitaría a que apoyemos todos, ¿sí? Las audiencias todas, ¿sí? Que veamos este tipo de canales, a ver qué ofrecemos. Ahora, si nos quieren aplicar el rigor de que de pronto el contenido no fue atractivo, pues nosotros también tenemos que hacer contenidos con base en el entretenimiento. Yo tuve la fortuna también de trabajar en canales privados, entonces también aprendí, ¿sí? Porque es legítimo que hay que hacer contenidos que llamen la atención, que capturen al público. Ahora, que si esos nos permiten una retribución económica, pues es también legítimo, porque creo que estamos haciendo un trabajo, ¿sí? Del cual todos dependemos y es legítimo vivir. Entonces, si combinamos todas esas premisas, yo creo que la gente lo va entendiendo y en nuestro país ha pasado. Entonces, ahora nosotros tenemos el premio mayor que es el Los India Catalina y siempre arrasan todas las televisiones públicas o la televisión universitaria o esa otra televisión. Y en la red tal pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que debemos persistir, no cejar. Y tenemos muy buenos y maravillosos ejemplos como RTV España, Radio Televisión Española, como la BBC, que han logrado combinar, donde podamos llegar a un momento dado en que la comunidad, no solamente con los impuestos, sino que a mí me lo preguntan y me dicen, oye, ¿tú pagarías por ver el canal Son? Y alguien diga, no, pero ¿cómo así? Luego eso no es gratis. No, yo pago mi plataforma. Gracias hoy en día a las plataformas, estos contenidos como Camino a la Reparación, yo lo puedo tener en una plataforma. Venimos de una reunión de medios públicos donde les doy la primicia, creo que ustedes la escucharon porque además Ernesto estuvo ahí y todo su equipo, donde vamos a tener una OTT de contenidos públicos que perfectamente le puede competir a esas otras plataformas y creo que es una alternativa muy interesante. Exactamente, sería muy interesante platicar sobre esto, porque es como ponerse a la vanguardia también. Claro. Como decía, no competir, sino ponerse a la vanguardia Exactamente. en otra oferta de otros contenidos, sin duda muy relevantes y de los cuales, por supuesto, que es interés del canal del Poder Judicial de la Federación adquirir esta programación como camino a la reparación, porque son temas que nos competen. Nosotros difundimos cultura jurídica de derechos humanos y sin duda este caso sobre el conflicto armado en Colombia abona mucho a este enriquecimiento de la cultura jurídica. Tal cual. Germán, ha sido un placer conversar con Gracias, usted Lorena. en estos minutos. Esperamos que sean más las veces que nos visite Con todo gusto. y seguiremos en espera de esta segunda parte de Camino a la Reparación. Tengan de presente que cuando se termine, ustedes lo tienen en primicia, porque ustedes nos han abierto la puerta, aunque otros compañeros y colegas de México también. Pero esta ventanita la vamos a aprovechar y ojalá también nosotros tengamos muy pronto la fortuna, vamos a firmar el convenio, digamos que oficialmente, con el canal de Poder Judicial para poder intercambiar contenidos que nos enriquezcan a las dos audiencias de nuestros dos países, que en últimas nos conjugan como latinoamericanos que somos. Exactamente, y seguir fortaleciendo esta difusión y el trabajo que hacemos todos como con responsabilidad. Me quedo mucho con lo que decías, con honestidad. Es muy importante eso y te agradecemos mucho, Germán. A ti, Lorena, y a todo el equipo, y gracias por acogernos acá. Así es como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera, hasta pronto.